Seamos claros y directos mirándonos a los ojos. Sería un verdadero desafío, con rasgos de temeridad, que una decisión judicial de la Fiscalía General de la Nación en materia de capturas, como se anuncia en el auto que fue expedido la semana pasada, sea objeto de revisión de legalidad por parte de una jurisdicción de transición que no tiene nada que ver con las competencias de la justicia ordinaria. No hay una sola norma constitucional ni legal que le otorgue esas facultades. Pregunta: ¿estará amenazado el orden constitucional por la decisión de la JEP de suspender el trámite de extradición de Jesús Santrich? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Estas palabras las dijo hoy el fiscal en Cartagena, el fiscal Néstor Humberto Martínez, en un foro que promovió la Procuraduría, especialmente en un debate en donde se tocaba precisamente esa relación tan complicada que está habiendo entre la justicia ordinaria y la justicia transicional, la nueva justicia transicional. Además, el fiscal salió a decir que también, además de la orden de suspensión, también se había cuestionado y se había de alguna manera planteado como no procedente la manera como se hizo el allanamiento en de la Fiscalía que produjo a su vez la captura de Jesús Santrich con órdenes de extradición. Y dijo que eso, si eso ocurría, pues también afectaba el orden constitucional. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Hay muchísimas opiniones al respecto, no todas están de acuerdo con la que dice el fiscal general, y ese es el tema de este programa hoy. Los invitados son los siguientes. Tampoco a los invitados los tengo yo, pero ¿dónde ustedes me pueden tener? Aquí. Bueno, está bien, eso soy yo la que voy a hacer los invitados, no me dijeron. Samuel Hoyos, representante electo a la Cámara de Bogotá, Centro Democrático. Bienvenido aquí a Semana en Vivo. Gracias por la invitación, María Jimena, un placer estar acá. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula, y columnista del diario El Nuevo Siglo. ¿Puedo ponerlo? Claro. Lo leo con frecuencia. Un gusto estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Rodrigo Uprimi, siempre bienvenido aquí en Semana en Vivo, investigador del Centro de Estudios de Justicia y una persona que ha estado muy metida en todo este tema de la justicia ordinaria y la justicia, ¿no es verdad? La nueva justicia transicional. Bienvenido. Gracias, María Jimena, gracias por la invitación y un saludo a los colegas de la mesa. Y por último, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del actual gobierno, y hoy está ¿haciendo qué? Ministro, en campaña. Están todos en campaña, todos están en campaña. Bueno, yo no. Sí, bueno, exacto, usted no, yo tampoco. O sea, ¿Cómo no? No, nosotros no creo, tampoco. El doctor Uprime no, está en campaña, pero voy a comenzar por usted de una vez, ya que estábamos hablando... ¿Por haber dicho eso? Por haber dicho eso, sí, quedó comprometido. ¿Qué opina usted de esa frase del fiscal que la vuelve y la repite hoy, en el sentido de que se estaría afectando el orden constitucional por cuenta de la suspensión, de la decisión de la JEP de suspender la orden de extradición que hay contra Jesús Santrich? Yo creo que es una total exageración. Yo creo que la decisión de la JEP tiene algunos puntos problemáticos que ahora voy a explicar, pero que se ha armado una tormenta en un vaso de agua. O sea, en el fondo lo que dijo la JEP es algo muy simple. La JEP dijo, entro a conocer del caso de la extradición, eventual extradición de Santrich, porque yo tengo competencia para determinar si eso ocurrió antes de que termine, de que digamos, se hubiera puesto en vigencia el acuerdo de paz, diciembre del 2016. Sí, del 2016. Y como tengo esa competencia, esa es mi competencia, por consiguiente, el trámite ulterior estaría sujeto a lo que uno llamaría una prejudicialidad. Es decir, que mientras la JEP no decida,
el caso no podría pasar a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema, si eventualmente decide que fue después de la justicia ordinaria, para que la Corte Suprema dé concepto, y si la Corte Suprema dé concepto favorable, para que el presidente decida si extradita o no. Eso fue lo que en el fondo dijo, y para eso tiene la plena competencia en el acto legislativo número 1 del 2017, en el artículo, bueno, ya no me acuerdo, el artículo... 150. No, el artículo como 19 o... Artículo transitorio el acto 19. legislativo Sí, 19. Sí. el artículo 19. Sí. Eso fue en el fondo lo que dijo. Y para eso pido pruebas. ¿Cuáles son las críticas del fiscal? Y dijo, y mientras sigan los trámites de que Estados Unidos remita la información al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo reciba. O sea, ahí no hay nada extraordinario, no le está invadiendo las competencias a nadie. Que usó términos y argumentos malos, ahí estoy de acuerdo. Es decir, que usar el argumento de suspendo la extradición es un mal argumento, y usó un argumento malo en el sentido de decir, para eso me baso en un reglamento que yo mismo expedí, cuando el acto legislativo decía que el reglamento no podía contener normas procesales. Pero los dos o tres interrogantes, las grandes críticas del fiscal, ¿cuáles son? La primera, decir que es que no podía meterse porque no había solicitud formal. Pero sí había solicitud. No se había formalizado la solicitud, como dice el Código de Procedimiento Penal, pero sí había solicitud por medio de una nota verbal, o si no, ¿por qué lo detuvo? Sí. Fue porque hubo una solicitud de Estados Unidos. Y el acto legislativo, contrariamente a lo que dice el fiscal general, no habla de solicitud formal, habla de solicitud. No, y eso es interpretable. Y la JEP interpretó que solicitud, y con toda razón, es también la nota verbal que implica una captura. Es la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal. Entonces es la primera gran crítica. La segunda gran crítica es que suspendió con base en normas reglamentarias. Ahí yo estoy de acuerdo en la crítica, no podría basarse en normas reglamentarias. Pero el interrogante es si la JEP tiene esa competencia y el propio Congreso no le ha expedido las leyes reglamentarias. O sea, es que a la JEP la pone en una situación muy difícil. Le dicen, cumpla sus funciones, pero no le damos ni la ley estatutaria ni las leyes procesales. Y si usted decide cumplir sus funciones, entonces decimos que abusa, pero todos sabemos que un juez, cuando tiene una competencia, no puede dejar de decidir argumentando que no hay normas suficientes. Ese es el principio de que a los jueces contemporáneos no se les aplica la cláusula romana del non liquid. La cláusula romana del non liquid en esa época decía, si un jurista encuentra que no hay solución, se abstiene. No, el juez, una vez que tiene la competencia y la JEP tiene esa competencia, tiene que entrar a decidir. Yo creo en dónde se erró la JEP. Primero, no debió decir que suspendía, sino que hay prejudicialidad. Es decir, la Corte Suprema ya lo había reconocido. La Corte Suprema había dicho, no vamos a entrar a mirar la extradición de Santrich hasta que la JEP se pronuncie. Y todo el mundo estaría más tranquilo. Segundo, no se debió basar en normas reglamentarias. Porque no las tiene todavía. Digo, en su reglamento, sino debió basarse en la norma constitucional, interpretándola y encontrando analogías en lo que ya hay en el Código de Procedimiento Penal, como hacen los jueces cuando hay incertidumbres. El error sí estuvo en basarse en un reglamento y darle normas procesales al reglamento cuando el acto legislativo se lo impide. Y finalmente el último punto, el que acaba de decir el fiscal hoy, de que dónde está la norma que dice que la JEP podría eventualmente analizar una detención ordenada por la Fiscalía. Exacto, pues es el artículo 19 del acto legislativo. El artículo 19 dice que no se podrán tomar medidas ni detenciones de extradición por hechos que sean competencia de la JEP. Pues la JEP tiene que estudiar si eso ocurrió. Y si eso ocurrió, tiene que ordenar la libertad de Santrich, es decir, si era por una extradición por hechos anteriores. Entonces sí tiene esa competencia. Y tan la tiene que la propia Corte Suprema la ha defendido. La Corte Suprema en una decisión del 2017, en donde la aplicó porque todavía no estaba en vigencia la JEP, fue un caso de un guerrillero solicitado en extradición por un secuestro cometido en Panamá,
Y la Corte Suprema, y ya Eso fue el año pasado, ¿no fue? Sí. Claro, fueron dos guerrilleros y fueron fue en suspendidas, mayo, ¿no es verdad? mayo del ¿Uno? año pasado, sí. Y entonces la Corte Suprema ahí dijo, ese No. es el auto, Dijo no. un auto de 176 de mayo 31 del 2017, la Corte Suprema dijo, mire, ahí hay una inconstitucionalidad sobreviniente, incluso porque ya el auto era viejo, digamos, la detención de esta persona para extradición era vieja, no se la podía remitir a la JEP porque no había entrado en funcionamiento, y la propia Corte Suprema invalidó la detención y liberó a esta persona. Entonces, claro que los jueces pueden meterse cuando la Fiscalía da una orden para una persona que no puede ser extraditada. Y claro, eso es lo que tiene que estudiar la JEP. Si la JEP llega a la conclusión de que el caso ocurrió después del 2016, del diciembre del 2016, pues se lo pasa a la Corte Suprema y la Corte Suprema ahí evaluará si eso ocurrió o no. Entonces, sintetizo. Que uno pueda tener discrepancias con esa decisión, sí, yo las tengo en su fundamentación, las tengo en la idea de que haya dicho se suspende, eso era generar un ruido innecesario. Pero de ahí a decir uno que eso constituye un drama constitucional y que está en peligro el orden constitucional, es un tremendismo del fiscal. El fiscal mismo es el que debe tener un mínimo de reposo y decir, mire, yo discrepo, como dijo el gobierno, discrepamos de esa decisión, pero hay que cumplirla. Ahora vamos a ver si el fiscal le cumple al requerimiento de la JEP de que le envíe la información. Tiene que cumplirle, es una orden judicial, él puede estar en desacuerdo con sus fundamentos, no puede dejar de cumplirla. En eso es que consiste la colaboración armónica de los poderes, y no que si la JEP saca una decisión que a él le parece equivocada, entonces diga que es que la JEP está desarticulando la justicia colombiana. Yo discrepo de la fundamentación, discrepo de la idea que haya dicho que podía suspender, pero yo creo que en el fondo material es una decisión acertada. Ex magistrado. A ver. Usted que fue presidente de la Corte en el momento en que le tocó sacar varias extradiciones. Yo coincido en algunas cosas con el doctor Uprimi, en otras no. Yo no veo tan clara la competencia de la JEP, que la norma es muy clara. Si el tema es anterior al 1 de diciembre del 2016, el guerrillero queda en la JEP, el ex guerrillero, para que la JEP haga lo suyo. Pero si es después, eso le corresponde a la justicia ordinaria. A la Corte. Y según la Constitución, a la Corte Suprema, que es la que conoce no o da concepto o da opinión sobre la extradición de nacionales. No al fiscal. La norma no es tan clara. La norma no es tan clara en decir que le corresponda adelantar un procedimiento y que la JEP pueda tomar medidas en un sentido o en otro. Yo creo que la norma no es tan clara. Eso es lo que pasa con toda desarticulación de un sistema. Eso crea un híbrido y empiezan estos choques. ¿Pero usted cree que lo que dice el fiscal, que a mí también me pareció un poco exagerada la palabra? No, yo también creo que el relato del fiscal, sobre todo la energía, está un poco desproporcionada. Sí. Yo creo que estoy de acuerdo que la presentación que hizo la JEP es equivocada. Primero de todo, no tiene por qué suspender nada, porque no es competencia de ella suspender ese tipo de procesos. Simplemente, cuando uno es un juez y le llega algo que no le toca a uno, pues lo manda para el que le toca. Así de simple es el problema. Claro. Si la JEP le llega... Primero de todo, ¿quién le mandó esa petición? Es que no se la han mandado a nadie. Ni a la Corte Suprema, ni se la han mandado a la JEP. Sí, pero algo eso le llegó, como dice el doctor Uprime, por una noticia al fiscal, seguramente verbalmente, y él no le ha llegado la petición. Sí, porque si no, no hubiera podido capturarla. No ha presentado la petición de extradición. Cuando presentan la petición de extradición, ¿qué va a hacer el fiscal general? ¿A quién se le va a mandar? ¿Se la va a mandar a la JEP o se la va a mandar a la Corte? ¿Usted qué cree? Si se la manda a la Corte Suprema, a la Corte Suprema le toca examinar si el hecho es anterior o si es posterior. Si es anterior, tiene que mandársela inmediatamente a la JEP porque ella no es competente. Si es posterior, le toca hallar el concepto. Lo mismo, si el fiscal le da por mandarle la solicitud a la JEP, la JEP tiene que hacer el mismo. ¿Es una potestad del fiscal? Es que vuelvo y le digo, aquí hay un híbrido. Porque al sistema jurídico colombiano le metimos un relleno, pero lo que y obviamente no quedó clara cómo es la cosa. Entonces, si yo fuera el fiscal,
¿A quién se la mandaría yo? Al que yo vislumbre que le toca la competencia. Y ese tiene que llegar y examinar de quién es la competencia. Si es suya, la conserva. Si no es suya, la manda para el que él crea que es competente, sin tener que suspender, sin tener que hacer todo lo que ha dicho, sin tener que... Imagínense, es que creamos un problema en un vaso de agua. Pero era de esperarse, porque es que eso es lo que sucede cuando se desarticula un sistema. Y aquí que estamos viendo que se creó un foro especial. Todo el que tiene el remoquete de exguerrillero ya tiene un foro especial para lo que cometió antes o después, porque ya es la JEP la que tiene que decidir si se queda con él o si ese foro especial no está en ninguna parte. Pues lo está creando la JEP. Pero está en el artículo 19. No. Claro, el fuero es que me refiero al que delinquió antes del primero es la JEP. Sí, después no. El que fue exguerrillero hoy tiene el derecho a que todo lo que él cometa sea posterior, pase a la JEP para que la JEP... ese es el foro especial que en este momento... No, pero eso, que la JEP revise la fecha. Pero eso lo determina, a ver, varias cosas, porque esa fue parte de la discusión, doctor Jaime, del acto legislativo de lo que 2017. Se denomina los delitos continuados. O de ejecución permanente. De ejecución permanente, que es lo que se tiene que definir. Yo diría varias cosas, María Jimena. Primero, que la JEP dio papaya. O sea, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo con lo que digo en lo siguiente. El Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia, especialmente de la Corte Suprema, que tenemos que aplicarla en materia de extradición, independientemente de que sea justicia transicional o justicia ordinaria, señala que el procedimiento para extraditar un ciudadano colombiano comienza cuando llega la orden del Estado extranjero, en este caso de Estados Unidos. Lo que a mí me parece que la JEP ni tenía facultad para abocar ese tema antes de que llegue la orden, y si la tiene, que la tiene, en eso tampoco no estoy de acuerdo aquí ni allá, y sí coincido en unas partes, y si la tiene para estudiar el fiscal, doctor Jaime, tiene que enviar la solicitud de extradición a la JEP, no tiene una opción de escoger entre Corte Suprema y JEP. Pero yo creo que el fiscal piensa como el doctor porque así Arrula. Lo señala, no creo, ya voy allá, yo creo que él tiene claro eso. Lo que la JEP no tiene ninguna facultad ni competencia es para suspender, incluso si abocara al conocimiento cuando llegue la orden. La JEP lo que tiene son 120 días, de acuerdo al acto legislativo, para determinar si se queda con el expediente, porque resuelve por las pruebas que practique, por esto, que es competente, que fue anterior al 1 de diciembre del 2016, y entonces simplemente se queda con el procedimiento y juzga al señor Santrich, o si fue posterior, entonces simplemente lo remite a la Corte. Pero esa facultad de suspender, en eso tiene razón el señor fiscal general, doctor Uprimi, no está en ninguna parte. No la encuentra usted en ninguna parte del acto legislativo. La JEP lo que tiene es que le llega la solicitud, no le ha llegado, no tenía por qué pronunciarse, y determina si es anterior o es posterior, pero ni suspender, ni entrar a calificar eso. Yo creo que ahí, y yo esperaría, acuérdese que esa JEP tiene también una doble instancia. Tiene apelación. Hay una sala, Patricia, claro, hay una sala. La sección de apelación. Hay la sección de apelación del tribunal. Yo esperaría que llegue al tribunal y puedan de alguna manera enmendar esta situación, porque me parece que sí es un muy mal comienzo para la JEP. Yo creo que ahí se les fueron las luces a los magistrados de esa sección, pero también al mismo tiempo yo creo que hay que hacer un llamado al fiscal, porque aquí necesitamos una cooperación armónica para que esto funcione bien. Yo creo que a todos nos interesa que funcione bien y no es con esta confrontación tan abierta. Yo creo que hay que hacer el llamado, el procurador también lo ha hecho, para que se pueda avanzar. No nos llamemos a engaños. Cuando se creó la Justicia Especial para la Paz,
obviamente sabíamos que se iban a presentar diferencias de interpretación y conflictos. Eso pasa en cualquier sistema de justicia transicional aquí en el mundo entero, y lo que hay que es actuar con serenidad, con ponderación. Obviamente el clima político y electoral, definir esto, primero con Santrich, que fue ni más ni menos uno de los principales negociadores, sino si fuera algún otro, y segundo, en plena campaña política y electoral, no ayuda, no ayuda a ponerle cabeza fría. Yo creo que hay que ponerle cabeza fría. Se equivocó la JEP, se equivocó la sección de la JEP. Ojalá al interior de la propia JEP se enmienden esas equivocaciones. Y yo creo que el fiscal, que tiene razón en algunos de sus argumentos, debería también contribuir a encontrar una salida institucional ahí. Vamos a tocar ese tema que en el fondo no es un tema jurídico sino político, el tema de la JEP, pero la palabra para aquí su primera impresión. María Jimena, hay que decir, digamos, una secuencia de hechos. Se aprobó el acto legislativo 01/2017, que es la jurisdicción especial para la paz, pero la ley estatutaria de la JEP no ha pasado todavía el examen de constitucionalidad en la Corte. Y el reglamento aún está en discusión en las comisiones primeras. No debería ser ni siquiera discutido hasta tanto la Corte no le dé el visto bueno a la estatutaria. Pero bueno, todavía no existe. Además, ellos no pueden, el reglamento es para su funcionamiento. Ellos no pueden legislar en ese reglamento, ni ese reglamento puede ser superior a la ley. Los jueces no pueden legislar, ese es un principio fundamental en una democracia. Y claramente, cuando discutimos esto, en el proyecto que presentó el gobierno de acto legislativo no estaba claro el límite entre las competencias de la JEP y la justicia ordinaria. Fue el Congreso, fue la Cámara de Representantes la que introdujo ese límite y quedó claro que los delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 eran competencia de la justicia ordinaria, incluso con fines de extradición, y que la JEP solo tendría facultades para revisar la fecha, si fueron cometidos con anterioridad al 1 de diciembre o con posterioridad al 1 de diciembre, no más. Es decir, que la JEP diga que puede suspender la extradición de Santrich, pues se están extralimitando en sus funciones. Ellos no tienen esa facultad. El fiscal debería simplemente remitir las pruebas que demuestren que los delitos de Santrich son posteriores al 1 de diciembre de 2016 y que ellos certifiquen esto. Y pare de contar, ellos no pueden ir más allá de eso. Entonces, suspender la extradición es como si yo le pongo a usted una multa de tránsito. Yo no tengo esa facultad, no soy una autoridad competente para tomar esa decisión. Entonces, esto carece de toda validez. Por supuesto, están usurpando las funciones del Congreso de la República. Ellos no pueden legislar en su reglamento interno ni darse esas facultades. Pero ahí sí viene el vacío, Samuel, que hay que advertir que lo dijo. Eso fue una discusión clara que tuvimos en el acto legislativo. Bueno, pero la pregunta que yo le haría a usted, estando de acuerdo que no podía suspender, es... Pero suspendió. No hay ley estatutaria. No hay ley, no hay reglamento. Porque obviamente se dilató toda esta discusión en el Congreso y hubo opositores. A mí lo que me parece una paradoja a la que estamos viviendo y se advirtió en su momento es que quienes se opusieron radicalmente, quienes dilataron, quienes hicieron filibusterismo, quienes todo el tiempo dilataron para que no tuviéramos primero acto legislativo, después ley estatutaria, ahora se rasguen las vestiduras diciendo que la JEP no puede hacer eso. Estoy de acuerdo con Samuel, no lo puede hacer. La pregunta que yo haría, y la verdad lo desconozco, es que no lo están dejando hacer. Entonces no funciona la JEP. ¿Y qué pasa con la solicitud de extradición de Santrich? Entonces la JEP no puede funcionar todavía, es a donde Samuel está apuntando. Vamos haciendo... y no puede funcionar porque los opositores a la JEP no dejaron de funcionar. Claro, es que esto es como el que dice pero no deja hacer. Entonces la idea era que la JEP pudiera funcionar.
Disfrute del encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. Cable Noticias, 24 horas de información. Siga en Semana cubrimiento periodístico de las elecciones 2018. Minuto a minuto, candidatos al polígrafo, elecciones en las regiones, encuestas, infografías, datos y el mejor equipo periodístico. Semana, análisis informativo para una elección inteligente. Para continuar llevándole toda la información actualizada, Laura Puente está preparada para entregarles el análisis y el desarrollo de los hechos noticiosos más relevantes durante la jornada. Y pacíficamente. Cable Noticias, 24 horas de información. Un periodismo moderno, investigativo, que hace inmersión, no mide el peligro y tiene el compromiso de ayudar. Investigación, profundidad, crónicas y reportajes en Testigo Directo. Historias diferentes. Testigo Directo por Cable Noticias. 24 horas de información. Usted está viendo Cable Noticias. 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias Edición Estelar. Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Presentando la ley estatutaria. Bienvenidos aquí en Semana en Vivo. Esto está aquí muy caliente. ¿Quién era el que quería? Yo tenía un derecho de réplica a ver aquí, al doctor Cristo. Sí, y después y usted, yo acá doctor. que no me dejaron. Bueno, es que después. me llama la atención que ya ni siquiera el acuerdo que ustedes hicieron les sirve. Es decir, ahí claramente, tal vez artículo 16 transitorio. Ese artículo, doctor Cristo, le quita las competencias a la JEP frente a los delitos posteriores al 1 de diciembre del 2016. ¿Y usted sabe ya que el delito fue posterior al 1 de diciembre? Pues lo dice el fiscal, lo dice todo el acervo probatorio de la JEP. Entonces, ¿quién conoce eso? Pero acabo de decir en mi intervención que el fiscal debe mandarle a la JEP, y no la ha mandado, la prueba que indica que el delito es posterior al 1 de diciembre del 2016. Pero la JEP, esa es su única competencia. Bueno, yo quería hacerles la pregunta. Demasiado acostumbrado a la oposición. Fíjese que estamos de acuerdo en que la JEP no tiene facultades de suspender. Que demuestre que el delito fue posterior. Están los videos, están las interceptaciones de las llamadas. No diga eso, esperemos que yo no soy juez. Yo simplemente lo que pido es que se cumpla la ley, no que se relativice. ¿Cuál ley? El acto legislativo 01-2017. Que le dice que la ese es el que yo espero que se cumpla. Que el artículo 16
que dice que la JEP no es competente para los delitos posteriores. Nadie ha discutido eso. Y que la JEP no es competente para suspender la extradición. Nadie ha discutido eso. Lo que estamos discutiendo es si la JEP tiene competencia o no para decir cuándo ocurrió el delito. Por eso, no tiene competencia simplemente para certificar si fue posterior o anterior, no para suspender la extradición. Por eso, ¿cuándo ocurrió el delito? Eso es lo que estamos diciendo. En eso estamos de acuerdo. Estamos por eso, ¿no? A ver, a mí me gusta el programa que la gente tiene que abocar y tiene que recibir la solicitud y las pruebas para determinar si el delito uno quisiera pensar con el... Yo no sé si se que las muestren y listo, y que lo extraditen paso seguido si efectivamente fue posterior. A ver, ya lo decide la Corte. Va a hablar. Yo hablo y les pediría sin interpelaciones, más bien al final le da la palabra a cada cual para uno poder dar una idea global. No hay la menor duda de que la JEP tiene competencia para todos los delitos que se cometieron antes del 1 de diciembre del 2016. Y tampoco hay duda que los que se cometan después ya no es competencia de la JEP. Bueno, ahí hay un problema que mencionaba ahora el doctor Cristo muy claro. ¿Y qué pasa con el que venía de tracto continuado, de tracto sucesivo de ahí para atrás? Para eso es que es la norma. Y para eso es la competencia. La JEP tiene que entrar a decidir si era atrás o si era adelante. La zona gris es qué pasa con delitos que se cometen por exguerrilleros aparentemente después. De todas maneras tienen que ir a la JEP. Yo creo que no. Yo creo que ellos no tienen que ir para nada a la JEP. Correcto. Si yo soy el fiscal, y en esto entonces estoy de acuerdo con el fiscal, me llega una solicitud de extradición que dice que un delito se cometió en el 2017 y yo no tengo por qué mandarlo a la JEP, lo mando a la Corte Suprema. O sea, ¿tú crees que en este caso él debería mandarlo a la Corte Suprema? Aquí lo que pasa es que la Corte Suprema muy elegantemente le había dicho a la JEP, mire usted a ver. Y la JEP se le abrió tremenda ilusión y se fue más allá, a suspender algo que no había empezado y a reglamentar algo que no le toca reglamentar, porque la capacidad reglamentadora de las Cortes es para sus funciones, no para su actuación, no para entrar a establecer normas de procedimiento penal o reglamentarias del proceso de extradición o algo así. Entonces yo creo que eso pues contaminó un poco lo que todo el mundo estaba esperando, que verificara la fecha, así fuera o no competente para ello, ¿no? Yo quiero proponerlos, bueno, yo sé que usted tiene, pero yo quería después plantearles el tema de si esto no es en el fondo un problema político entre la justicia ordinaria, yo diría, pondría no toda la justicia, porque la Corte es entre el fiscal y la JEP. Ese es un tema que quisiera abordar, si es realmente lo que está pasando es un tema más político que jurídico. Pero además es el tercer round, porque es que ya por eso, pero comenzamos por el día primero, en donde la captura de Santrich no mencionó, en ese momento no mencionó el fiscal nada sobre la JEP, sobre la base me imagino que el argumento que tú diste. Pero digamos, ¿hay o no una pelea política entre el fiscal y una JEP que todavía no está funcionando? Hay que reconocerle al fiscal que fueron gracias a las observaciones que se produjo esa modificación. No, es que aquí hay dos temas distintos. Esto no es un debate de delito continuado. Yo ya discrepo un poco del exministro. El tema es si la JEP tiene o no competencia para decidir cuándo ocurrió el delito, para ver si va a la justicia ordinaria o se queda en la JEP. Y para mí esa competencia es clarísima en el artículo 19 del acto legislativo. Ahí se dice, cuando se alegue respecto de un integrante de las FARC. Cuando se alegue. Sí, solicitud de extradición, si la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización, eso le corresponde a la sección del tribunal. A él es al único que le corresponde establecer eso. Y si determina que fue posterior, lo envía a la justicia ordinaria. Y si determina que es anterior, lo envía a la sala de reconocimiento. O sea, todos deberían estar. Todos los casos en donde haya una solicitud de extradición de un guerrillero desmovilizado, primer paso, la JEP. Ahora yo creo que sí cabría la otra opinión. Sí, pero espere la que es muy concreta. Yo creo que
Yo no lo interpelé. Yo creo que si hay discusión, es lo que usted dice. Pero si no hay discusión, entonces todo lo que hagan los guerrilleros hay que mandarlo primero a la JEP. Si es solicitud esa no es una competencia universal. Ojo, lo que está diciendo es solicitud de extradición. No, y si hay discusión de cuándo se cometió la discusión. Ahí no dice si hay discusión. Ahí no dice si hay discusión. Ahí lo dice, mire. No dice cualquier caso en donde haya solicitud de extradición se enviará a la sección de revisión del tribunal que evaluará la conducta para determinar la fecha. Por eso si hay discusión sobre la fecha. Pero si no hay discusión de la fecha, ¿por qué lo determinará muy fácilmente, dirá rápidamente, esto fue posterior, pero esa fue una garantía establecida. Entonces, si es un fuero para todos los guerrilleros, que cualquier causa de ellos de extradición hay que mandarla a la JEP. No, pero es que usted tiene toda la razón en lo siguiente. No, señor, es en el caso de la extradición. Solo caso de extradición. Es una garantía y un blindaje para el tema de la extradición. Hay que decirlo con toda claridad. Que era un tema importantísimo para la desmovilización de la guerrilla. Entonces, si la JEP determina que el caso ocurrió después, lo envía a la Corte Suprema de Justicia. Ahí el fiscal no tiene discrecionalidad, tiene que enviarlo a la JEP. Y creo que el fiscal en eso no tiene problema. Luego, el interrogante que se hace con la JEP es, le hacen una cantidad de críticas y no le dan los instrumentos. Entonces, la JEP tiene esta competencia constitucional, la tiene que aplicar, no puede no decidir el asunto Santrich. Y no tiene las normas legales, y entonces le dicen que legisla, pero no le dan las normas legales. Yo creo que el error de la JEP fue inventarse un reglamento. Claro, ese fue un error de lo que vio la JEP es decir, la JEP tiene que decidir, y hubiera llegado a una decisión muy semejante diciendo, aplico directamente la Constitución, aplico por analogía las normas, el acto legislativo, las normas del Código sobre extradición, y con eso llego a que aquí hay una prejudicialidad, y entonces mientras yo no decida cuándo ocurrió el delito, la Corte Suprema no puede decidir, en lo cual la Corte Suprema está de acuerdo, y todo hubiera sido pacífico. Y lo que hizo la JEP en el fondo materialmente fue eso. Porque ¿qué fue lo que dijo la JEP? Suspendo, pero los trámites administrativos sigan. Entonces, ¿qué fue lo que suspendió? Que la Corte Suprema pudiera decidir antes de la JEP. Que es normal. Mientras la JEP no le diga esto va a la justicia ordinaria, la Corte Suprema no entra. Entonces yo creo que ahí es donde el fiscal puede tener discrepancias, si había solicitud formal o no había solicitud formal. Yo creo que hay muy buenos argumentos que dio el auto para decir, desde el momento en que hay solicitud por la cosa esta roja de Interpol. Por la Interpol, boletines, la boleta la circular roja de Interpol. Yo entiendo que eso es solicitud. Esa es una interpretación razonable de lo que dice el acto legislativo. El fiscal no la comparte, no corresponde a la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero es que la jurisprudencia de la Corte Suprema es anterior al artículo 19 que modificó la extradición en relación con los de las FARC. Uno puede tener discrepancias, pero decir que es una jurisdicción que está haciendo un atentado, eso es exagerado. Es como que uno diga que porque el fiscal le pide al procurador que apele, entonces que ahora la JEP empiece a decir es que el fiscal quiere destruir la JEP. No, el fiscal debió decir discrepo de esa decisión, por lo cual le voy a pedir el fiscal está acabando con el orden. Pido la palabra. A ver. Podemos tener la discusión con el doctor Uprimi sobre solicitud formal o informal y en qué momento la JEP podría entrar. Lo que es evidente, y usted tiene razón, es que, vuelvo y digo, estamos en campaña. Ha habido diferencias desde que comenzamos el trámite del acto legislativo del fiscal con la JEP. Válidas y de la propia Corte Suprema de establecer las fronteras entre la justicia ordinaria. La Corte Suprema en su momento cuando se tramitó el acto legislativo también y ahí tuvo ahora una reacción muy interesante que el propio Barceló, el presidente que se tuvieron en cuenta e igual se tuvieron en cuenta los del fiscal general durante todo el trámite del acto legislativo y la ley estatutaria, que recuerdo en eso tenía razón el fiscal, que siempre insistía, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible para establecer claramente los límites en esto. Entonces, a mí me parece que la JEP sí ha debido actuar con mayor prudencia, teniendo en cuenta esta situación de no tener la ley estatutaria avalada por la Corte, de no tener el procedimiento. Pero vamos más allá. ¿Qué le espera a la JEP en todo esto? Allá iba yo, María Jimena. Hasta el 9 de junio tiene el gobierno norteamericano para presentar la solicitud de extradición del señor Santrich. Si la JEP se hubiera esperado 2 semanas,
no hubiera pasado nada. Llega la orden y yo estoy seguro, en eso estoy de acuerdo también con el primo, yo no veo que el fiscal tenga dudas, no estaría de acuerdo con el doctor Jaime, en que esa orden no vaya de extradición a la va a remitir a la JEP. Y la JEP tiene 120 días, lo dice, para evaluar la conducta y determinar el momento en que se cometió, no para suspender o no la extradición. Ahí sí se utilizaron mal el término suspensión. O sea, si no se hubieran precipitado en tomar esa decisión, yo creo que el trámite esté claramente establecido en el artículo 19 y no hubiéramos tenido este debate a 15 días de la primera vuelta. Pero a mí, con todo respeto, sí me parece que con esta situación de Santrich, sobre todo la JEP, se han acudido a una suerte de leguleyadas para justificar lo injustificable. Si el tipo siguió traqueteando después del 1 de diciembre, tiene que ser competencia de la justicia. ¿Usted es juez o usted ya lo sabe? No, que los jueces lo determinen. Que los jueces lo determinen. Pero usted no puede ser que cree que sí. Porque eso le resta legitimidad a la propia JEP. Y queda demostrada las advertencias que nosotros hicimos, que va a ser un tribunal garantista con los criminales, que iba a ser un tribunal para dar impunidad. Ellos deberían dar ejemplo y decir, hombre, si el delito fue posterior a esa fecha, desentenderse y que la justicia ordinaria siga con su trámite. Entonces lo que debería hacer el fiscal es simplemente mostrarle al país y a la JEP que fue posterior al 1 de diciembre para que continúe en la justicia ordinaria. Los videos son en la casa de Modelia del señor Santrich, no son en las selvas del Caquetá. Son en la casa cuando ya estaba el acuerdo firmado. Pues se han filtrado a los medios algunos de ellos. Eso es lo que conoce el país. Entonces, lo que el fiscal debe hacer para evitarnos esta discusión y para dar claridad es demostrar la fecha del delito. Claro, es que no lo ha enviado porque no hay la orden todavía. Que la envíe. La solicitud formal de Estados Unidos, y estoy de acuerdo. Es que creo que, Samuel, nadie está en desacuerdo con usted. Si envían las pruebas, si hay la solicitud y la JEP evalúa, cumplamos la reforma constitucional, dejemos que la JEP evalúe. Y yo estoy seguro que si la JEP evalúa y están las pruebas efectivamente, que indican que cometieron el delito después del 1 de diciembre, la JEP enviará a la Corte Suprema, y la Corte de su reglamento puede suspender la extradición. Yo digo aquí, María Jimena, que lo que hay que hacer aquí es un llamado a la prudencia hoy. Haya discusión o no, la Corte ya le había dejado a la JEP que ella tomara esa decisión y eso está muy claro. La JEP podía haber esperado, se equivocó doblemente al sacar un reglamento del cubilete sin necesidad. Se equivocó además al suspender lo que no tenía que suspender y obviamente, para responder a su pregunta, como aquí estamos en un ambiente muy caldeado, muy político, con mucha oposición, esto políticamente está siendo utilizado. Explotó y está siendo utilizado. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la prudencia. Al fiscal, es que contra las decisiones judiciales hay recursos. No hay necesidad de hacer alaracas, correcto. Para eso son los recursos. Y si uno no está de acuerdo, uno va y pone su recurso, correcto. Incluso hay academia, uno puede salir y en este tipo de programas, mire, hacer un debate para que la gente se informe mejor. Yo creo que esto lo que sigue es esperar que llegue ya la solicitud. Y cuando llegue la solicitud, pues ahí va a tener la JEP la oportunidad de mirar las pruebas que hay. Aquí no hay que hacer otro juicio. El juicio lo van a hacer donde están pidiendo al señor. Yo creo que eso lo tienen claro. Sí, aquí simplemente lo que hay que mirar es la fecha. Correcto. A ver si los delitos por los cuales se reclama al señor Santrich son cometidos antes o después del 1 de diciembre del 2016. Y eso dependerá la competencia para saber quién debe. Pues, primero de todo, si son antes, no hay extradición, porque eso está muy claro. Si son después, hay que pasarle a la Corte para que la Corte dé su concepto, si es favorable o si es negativo. Si es negativo, no habrá nada más que hacer. Si es favorable, le corresponderá al señor presidente tomar la decisión, si lo manda o no lo manda, con las consecuencias otra vez políticas
que ello implique, porque decir que no lo manda, eso tendrá unas consecuencias políticas. Sí. Y decir que lo manda también, porque el proceso de paz y el posconflicto y todo eso está en veremos, ¿no? Una pregunta, de aquí para allá, y ese es un tema que siempre se queda como en punta, ¿qué le puede pasar, digamos, a todo el tema de los procesos que están entrando a la JEP? Porque, de hecho, los procesos sí están entrando, pero, como bien lo dijo aquí Samuel, los instrumentos internos, o sea, el Código de Procedimiento Interno no lo tiene. Hay un problema político complicado, el próximo presidente, quien sea, no sé, de pronto se me ocurre, si es Duque, ha dicho muy claramente que va a reformar la JEP, posibilidad que haya ese Código de Procedimiento Interno, ¿cuál es? Y lo segundo, la ley estatutaria que decía Samuel. En un estamos ante una situación complicada. En un sistema jurídico como el nuestro, no puede haber vacíos teóricamente, académicamente. Ahora lo decía el doctor Uprimi, si no ha salido el reglamento, ella debió haber aplicado el código de régimen político y municipal o el código general del proceso, pero algo debe aplicar para tomar una decisión. La 153 aquí hay código de procedimiento penal, para no denegar la justicia. No es lo ideal, porque es una justicia especial. Es una justicia transicional y obviamente se necesitan de unos instrumentos que sean compatibles con la norma sustancial. Pero mientras no salgan, el juez le toca tomar la decisión y acudir a un sistema que debe tener plenitud hermética como sistema. Y uno no puede pregonar de él vacíos. Ojalá se produzca por el Congreso y por la Corte la respectiva reglamentación. A mí me llama la atención una cosa, rápidamente, doctor Cristo. Primero, que el fiscal de la JEP, el señor Giovanni Álvarez, se haya apartado de esa decisión. En un tuit, ¿no? ¿Sí? Y segundo, la demora en el trámite no ha sido por culpa de la oposición, ha sido por ineficiencia del gobierno. ¿Por culpa de Germán Vargas y del fiscal? Digo yo. Porque la Corte se ha demorado en la revisión constitucional de la estatutaria y porque el gobierno se demoró radicando el reglamento. Hace rato está el reglamento de la JEP. Se lo mandaron al gobierno, ¿hace cuánto, doctor Cristo? ¿2 meses? ¿3 meses? Yo no estoy en el gobierno desde hace pero es cercano, varios meses. Fue ministro del Interior. Entonces, que no el problema de la demora no ha sido a causa de la oposición. Oposición no, sino fuego amigo. Fuego amigo. Fuego amigo. En eso, dos observaciones, María Jimena. Mire, perdón, digo, 2 observaciones. Primero, esa preocupación que expresa María Jimena debería resolverse prontamente. ¿Por qué? El presidente de la Corte Constitucional le había anunciado al país hace un mes, yo lo escuché. No, pero se está demorando. Que a finales de mayo, seguramente comienzos de junio, fallará sobre la ley estatutaria. Ya. O sea, necesitamos ponerle fast track a la Corte Constitucional. Pero desde hace tiempo. Pero antes o después de que saquen al magistrado Rojas. Y segundo, la ley ordinaria, que sería una ley ordinaria que entra en vigencia inmediatamente, no tiene que ir a revisión de la Corte Constitucional que establece el procedimiento de la JEP, pues debería ser expedida antes del 20 de junio. Luego uno pensaría que a finales de junio deberíamos tener ya totalmente conformado todo el aparato jurídico. Y segundo, lo que dice Samuel, es evidente que el procedimiento no se pudo presentar en el segundo semestre del año pasado, simple y sencillamente porque la ley estatutaria la engavetaron en la Cámara de Representantes, la dilataron todo el tiempo, le hicieron toda clase. Pero sobre todo, las mayorías de cambio radical. No, estoy diciendo, como oposición no nos gusta. Aliadas con la oposición dilataron todo. Finalmente terminó el año, no se pudo presentar porque estaba tramitándose la ley estatutaria y el gobierno, pues creo que presentó hace un mes el procedimiento. No, tienes un minuto. Yo concluyo lo mío reiterando las palabras del doctor Arrula, las comparto integralmente. Aquí se necesita prudencia para manejar este tema. Uno puede discrepar, no discrepar de la decisión de la JEP. Yo discrepo en la manera como argumentó y la idea, la forma de decir suspender, pero en la materialidad creo que lo hizo bien.
y no puede el fiscal general hacer esas declaraciones tremendistas. O sea, eso sí es desestabilizar institucionalmente un país, que el fiscal diga que es que porque esa decisión él no la comparte está desarticulando todo el sistema. Él podría decir, la JEP no puede adoptar normas procesales por medio de un reglamento. Todo el mundo dice, listo, por eso discrepo y por eso voy a solicitarle... No, está acabando, dijo él, acabando con el orden constitucional. Y lo segundo, lo que dijo Cristo y también reiteró el doctor Arrula, ahora la tarea también la tiene el Congreso. No le puede pedir a la JEP que decida llenando vacíos normativos y entonces tomando decisiones controvertidas por la ambigüedad que existe, y al mismo tiempo no el Congreso llenarle esos vacíos normativos aprobando rápidamente la posibilidad. Se le una voz, por lo menos la del fiscal, que tenga la capacidad de decir un momentico, esto va en contra del ordenamiento jurídico y esto afecta a nuestras instituciones. No puedo preguntar cosa en nombre de la paz. Puedo preguntar una cosa, posibilidades de que, sí, pero es que ya está la JEP, yo entiendo. Sí, pero la JEP también tiene que ajustarse a la ley. Entonces, pregunta, ¿qué posibilidades hay de que el próximo Congreso pueda emitir ese...? No, yo comparto lo de Cristo, tiene que aprobarse ahorita, o sea, porque no se le puede decir... Ahorita. Sí, antes del 20 de junio. ¿Ustedes creen que...? Sí, porque es que no se le puede decir a la JEP, ustedes actúen conforme a la ley y no hay ley. Entonces, ¿ustedes son optimistas de que va antes del 20 de julio? No, yo en temas de procedimientos legislativos no sé nada. ¿Usted es optimista de que sale ese...? Pues yo creo que el último estertor, ¿es que llama eso? Sí, debe por lo menos tener el impulso de dejar eso en orden. Bueno, vamos a ver, ojalá. Yo sí trataré de que no salga. Bueno, me parece muy bien. Eso no puede después criticar. Mire, ahí está. No, pues eso es lo que mis electores buscan y lo que creo que le conviene al país. Una institucionalidad seria y que todos, el que eso tiene que ir a la sala, porque es una confesión plena. Muchísimas gracias a ustedes. Como ven, este es un tema que produce mucha polémica, pero yo creo que también voy a adoptar las mismas pautas que ustedes han planteado aquí, muchos de ustedes. Tranquilidad, hay que respetar y ser sobre todo no alarmistas de lado y lado, ¿no es verdad? Y no dar papaya en ningún lado. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de Internacional. Muy buenas noches.